Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liyo y les voy a hablar acerca de la psicofísica. Bueno, la psicofísica es una rama de la psicología que investiga la relación entre los mundos físico y psicológico. En ella se hace referencia al estudio de la sensación. Y bueno, ¿por qué se caracteriza? Porque los sujetos de estudio pues eran frecuentemente expuestos a experimentos en donde habían distintos estímulos y se les pedían que discriminaran según las variaciones que ellos fueran observando. En ella, bueno, se distinguen a dos grandes exponentes. Uno de ellos es Gustav Theodor Fechner, quien es de origen alemán y en 1860 publicó el libro Los elementos de la psicofísica. Y bueno, es conocido por llevar a cabo la primera investigación sistémica en psicología experimental, rompiendo la idea de que la mente pues es una entidad privada. Otro gran exponente es Ernest Weber, quien era especializado en fisiología sensorial y trabajó principalmente con el sentido del tacto. En 1834 ya había publicado un tratado llamado De Tactu, en donde describe experimentos sobre este sentido. Y bueno, ¿qué beneficios ha traído la psicofísica? Tanto Weber como Fechner, que fueron sus principales exponentes, demostraron que un proceso psicológico podía ser medido. E inclusive hasta propusieron ecuaciones matemáticas para ello, contradiciendo así distintas ideologías en donde decían que pues, la mente humana no podía medir su propia actividad. Y bueno, a partir de ello, los psicólogos contemporáneos todavía utilizan algunas técnicas psicofísicas para estudiar la sensación y la percepción. Asimismo, se ha utilizado para responder otro tipo de preguntas o de juicios más complejos, como por ejemplo, cómo pueden percibir las culturas el umbral absoluto de la conducta criminal o cuándo las acciones humanas se pueden considerar criminales. Como se puede observar, tanto el trabajo como de Weber y Fechner fue fundamental para el avance del estudio de la sensación y la percepción, y que además esto se tomó como base para que distintos psicólogos continuaran con el estudio de procesos mentales más elevados, como el aprendizaje, la memoria, la imaginación, la ideación y el juicio. Y bueno, existen algunos métodos psicofísicos que es importante que los mencionemos. Dentro de ellos está el método de las mínimas diferencias perceptibles o también conocido como método de límites. ¿En qué consiste este método? En que se presentaban dos estímulos, uno fijo y otro constante, y que las diferencias entre ellos van cambiando de manera sistémica. Generalmente empiezan por las grandes diferencias hasta acabar con la mínima posible. Posteriormente se seguía el mismo procedimiento pero de manera invertida. Es decir, se presentaban también dos estímulos iguales y se iba aumentando la diferencia hasta llegar igualmente a la mínima diferencia percibida. El promedio de las medidas que se obtienen de las dos situaciones experimentales se definía como el umbral diferencial. Hola, mi nombre es Dulce y tengo el tema del método de estímulos constantes. Esta es una técnica psicofísica que tiene características un poco diferentes, ya que al contrario del método de límites o ajustes, esta no tiene como tal un orden definido, sino que se hace de manera aleatoria o al azar. Al evitarse este tipo de secuencias, ya sea ascendentes o descendentes, se evitan los errores por habituación y por expectación. Para este método se seleccionan entre 5 y 9 estímulos. Algunas de sus principales características, además de que es aleatorio, es que el estímulo más débil debe de estar muy por debajo del umbral y el estímulo más fuerte debe estar muy arriba. Cada estímulo se presenta un número de veces constantes.
y en especial nuestro método nos proporciona la información más fiable. A continuación les muestro un breve ejemplo de lo que es esta técnica psicofísica. Y tenemos a nuestro sujeto de prueba. Más pesado. Más pesado. Menos pesado. Más pesado. Más pesado. Menos pesado. Menos pesado. Como último método tenemos el método de ajuste, que en este caso esta se realiza presentando los estímulos en series ascendentes y descendentes que se van alternando sucesivamente. En las series ascendentes se presenta un estímulo muy por debajo del umbral y se va aumentando poco a poco hasta que llega a un determinado límite, en el que es el observador el que detecta el estímulo. En el momento en el que se alcanza el límite es cuando se finaliza esta serie.